Mis hermanos, hermanas, buena tarde, buena tarde, buena noche. Dios los bendice. Shalom, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Estamos viendo lo que es la mentira y bueno, vemos que mentira en hebreo es kazav de 3577 y nos manda a 3576, que vamos a ver precisamente aquí el significado, ¿verdad? Dice 3576 del hebreo que es kazav, raíz primaria, mentir, burla, burlar, faltar, fe, mentira, hacer, ser hallado mentiroso. Entonces vemos que aquí ya implica, ¿verdad?, que una persona que miente, pues su fe es mentirosa, ¿sí? Y que es una persona, ¿verdad?, que se burla, ¿sí? O sea, vemos que la mentira tiene muchas cosas. A los mentirosos les llama impíos. La Escritura dice eso, ¿verdad? El mentiroso engaña, el mentiroso habla falsedad, el mentiroso se burla, ¿sí? Y fíjate bien, por ejemplo, aquí el caso de Sansón. Sansón dijo varias palabras de falsedad a Dalila. Una de las cosas, hermano, que no porque seas escogido de Dios, no porque tengas un llamamiento, a cualquier nivel, hermano, ministerial, de servicio, puedes estar mintiendo, hermano. ¿Sí? Aquí Sansón, hermano, pues jugó con el pecado de la mentira. ¿Sí? Entonces, habló falsedad, ¿sí? Y quiso realmente juzgar, hermano. Estamos hablando de jueces. Quiso juzgar con palabra mentirosa, con palabras falsas, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, es muy importante, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, en lo natural, que legisladores, todo lo que es el sistema de justicia, debe de ser gente muy, muy, hermano, respetable, ¿sí? Con parámetros de vida muy altos, hermano, ¿sí? Porque imagínate aquí un juez que juega, que le gusta la falsedad, la mentira. Un juez, hermano, hablando en las cosas del Señor, la tribu de Dan fue llamada para que fueran jueces, ¿sí? Para juzgar. Pero ¿cómo vas a juzgar cuando hablas la mentira, la falsedad, cuando te gusta la idolatría? La tribu de Dan fue eliminada precisamente porque fue la primer tribu idolátrica, ahí en Jueces 17, capítulo 17 y 18, ¿sí? Entonces, un juez, hablando en las cosas del Señor, ¿verdad?, debe de tener un nivel tal, hermano, que debe de juzgar con la profundidad de Dios. ¿Estás de acuerdo con los juicios de Dios? ¿Conoces los juicios de Dios? ¿Sí me explicó? Entonces aquí, Sansón, hermano, ¿cómo crees que se puso a hablar mentira, falsedad, engaño, no? Pues estaba burlando, ¿sí? Entonces, cuando tú, hermano, ¿esto honraba a Dios? Pues no. ¿Esto santificaba a Dios? No, no estaba santificando a Dios. Fíjate bien, en lo natural, cuando tú le mientes a tu papá como hijo, a tu mamá, ¿sí? Cuando tú les mientes, estás hablando falsedad, estás engañando, te estás burlando de tus papás. Por lo tanto, no los estás honrando. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿a quién estaba honrando con la mentira? Sansón, a Dios, ¿sí? Entonces no puedes jugar con el pecado, así tengas lo que tengas, hermano, de años en Cristo Jesús. Y así digas, no, es que ya llevo 10 años santificándome, ¿verdad? Y te permitas que por eso puedes jugar con el pecado. No, cuidado, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí con sus mentiras y sus engaños vemos, por lo que vimos anteriormente, ¿verdad?, que realmente Sansón, como mentiroso, ¿verdad?, talló varios ídolos que le presentó a Dalila.
Le decía una cosa, una mentira, y después le decía otra, ¿verdad? Entonces se engañaba, se burlaba, falseaba, ¿verdad? Pero esos eran sus ídolos. ¿Por qué? Porque todo eso lo estaba generando con su razonamiento, ¿verdad? Con sus pensamientos, ¿verdad? Entonces estaba tallando ídolos, ¿sí? Y se los presentaba a Dalila, ¿sí? Fíjate bien, él pudo haber ido a la presencia de Dios para que el Señor le mostrara, o el Señor mismo a través de alguien le mandara a decir, ¿verdad?, qué es lo que tenía que decirle a Dalila. Pero no de él mismo, hermano. Tallar sus ídolos y presentar mentira, ¿sí? Entonces esto es realmente, ¿verdad?, tremendo. Entonces, Sansón generó varias mentiras, ¿sí? Entonces, no es bueno, hermano, jugar con el pecado, ¿sí? Entonces, ese fue el error de Sansón, hablar mentira, engaño, mentir una y otra vez, ¿verdad?, a Dalila. Por lo tanto, erró a la fe que profesaba. Falló, quebrantó, pervirtió la fe que profesaba. La fe en Dios la pervirtió, ¿sí? Entonces, fíjate que, hermano, Jesús fue de una sola pieza, ¿sí? ¿Tú crees que no lo invitaron a Jesús a que se uniera a determinadas sectas judaicas? ¿Tú crees que no invitaron a Jesús a que participara de determinados rituales? ¿Sí? Y él, hermano, si él hubiera accedido, él hubiera contaminado su fe. Él hubiera pervertido la fe en su Dios y Padre, ¿sí? Entonces, aquí realmente pervirtió, torció, distorsionó Sansón la fe que profesaba en Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, quiere decir que la gente que miente, distorsiona, tuerce, corrompe la fe en Dios, ¿sí? Entonces, no se debe de mezclar, hermano. Ya hablamos también de eso. No se puede mezclar, ¿verdad?, una fe con otra, ¿no? O eres mentiroso o estás en Cristo. Y hasta donde la palabra dice, ¿verdad?, cuando estamos en Cristo, nos hace participantes de su naturaleza divina. Entonces, ¿cómo queremos corromper? A veces, hermano, ¿cómo queremos? A veces es porque la gente lo ignora, ¿verdad? Y muchas veces ignora, ¿por qué? Porque no lee la palabra. Entonces, ¿cómo quieres corromper lo que es naturaleza divina y que el Señor te hace participante? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí, vamos a leer, bueno, realmente deberías de leer todo el capítulo 16 de Jueces. Aquí nada más vamos a leer el 10 y el 13, ¿sí? Es que es largo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice. A ver. Bueno, vamos a leer del 8 al 10. Dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo, Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora tu ruego. ¿Cómo podrá ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, y yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón,
Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con su estaca, y ella las aseguró con con la estaca, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere raspado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Adonai ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron de mano y le sacaron los ojos. Qué tremendo, hermano. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí Sansón jugó, hermano, con el pecado de la mentira, ¿sí? Dice que Dios apartó, porque por eso, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú solamente crees cuando vas a la iglesia, estás equivocado. Nosotros tenemos que creer en donde quiera que estemos, hermano, ¿sí? Entonces, aquí jugar con el pecado de la mentira, hermano, pues realmente fue un ídolo, el ídolo de la mentira al cual inclinó su voluntad Sansón. Se estaba burlando y finalmente fue burlado él, hermano. Se estaba burlando de Dalila en el sentido de engañarlo. Por eso aquí yo creo que lo correcto, hermano, debería de haber sido que él buscara del Señor y que buscara la dirección. Y bueno, hermano, el Señor dice, no pongas, en el caso de mujeres, ¿verdad? No pongas sobre tu cabeza un extranjero. Aquí, hermano, esta era de un pueblo distinto, de otra tribu. ¿Sí me explicó? Era de los filisteos. Porque él quería realmente, ¿verdad?, inclinar su corazón para con ella. Estaba enamorado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque creyendo que estamos creyendo, hermano, a lo mejor estamos errando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice Job 6:28. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Entonces, la mentira, hermano, es burla, y el que se burla es el que hace creer que algo falso es verdad, ¿sí? Te estás burlando. Por eso, hermano, cuando tú le dices mentira a tus padres, te estás burlando de ellos, y por lo tanto no los estás honrando, ¿sí? Y, hermano, pues eso es muy común en el mundo.
Pero aquí la tristeza es que muchas veces también entre creyentes, ¿sí? Y aquí tú mismo estás torciendo tu fe. Tú mismo estás quebrantando tu fe por la mentira, ¿sí? Satanás, hermano, es el primer ídolo en la eternidad tiempo, porque se interpuso entre Dios y la nueva creación de Dios, que fue Adán y Eva. ¿Para qué? Nuevamente, hermano, para que no buscaran a Dios, ¿sí? Para que no dependieran de Dios, para que no tuvieran comunión con Dios, para que no experimentaran a Dios y por lo tanto para que no dieran testimonio de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace el enemigo y por eso muchas veces te van a invitar a las limpias y te van a inventar con el brujo hechicero, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo se interpone entre lo que es el Dios y el hombre para que no le busque, ¿sí? Ok. Así, hermano, Satanás nuevamente en la serpiente habló mentira de Dios. Es decir, lo calumnió a Dios. Lo calumnió, habló mentira a Eva, ¿sí? De Dios. Habló engaño, falsedad de Dios, ¿sí? Por lo que entonces la fe mentirosa está sostenida en el ídolo de la mentira, que es Kazab. Kazab es el ídolo de la mentira, de la falsedad, del engaño, y esto es lo que fundamenta realmente esta fe mentirosa, ¿sí? Pero aquí, hermano, no porque haya muchas fe, ¿no? Aquí dice la palabra que hay una sola fe, si tú lees ahí Efesios 4, 5, y que es la fe en Cristo. Y solamente es a través de la fe en Cristo que nosotros tenemos pacto con Dios, porque la fe en Cristo es el principio de vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, tenemos vida eterna. Somos engendrados de Dios, ¿sí? Entonces, es a través de la fe en Cristo, hermano, que tenemos realmente pacto con Dios. Dios no tiene pacto con alguien que su fe es idolátrica, ¿sí? Que su fe es mentirosa o es en la mentira. No, ahí no hay pacto. Aunque la persona idolátrica o la persona mentirosa diga gracias a Dios, bendito sea Dios, ¿verdad? No tiene Dios pacto con esa gente. Porque por eso Dios envió a su amado Hijo Jesús, para que a través de aceptar, de creer, de tener fe en su sacrificio, ¿verdad? Nosotros tengamos pacto con Él. Le recibamos y entonces podamos tener pacto con Dios. Nos podamos realmente acercar a Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, con esta fe mentirosa, de falsedad, de engaño, de burla, ¿verdad? La gente entra a dimensiones, ¿verdad? Que no son de Dios. ¿A qué dimensiones entraremos nosotros con la fe en Cristo? A dimensiones divinas, a dimensiones celestiales, a dimensiones del Espíritu, a dimensiones que son de Dios. Pero si alguien tiene su fe puesta en la mentira, en la idolatría, en la brujería, pues va a entrar a dimensiones de tinieblas, ¿sí? Aunque tenga, hermano, y diga gracias a Dios, ¿sí? Porque la gente sabe que hay un Dios. Mira, gente que es totalmente guadalupano o guadalupana, pero sabe que hay un Dios. Pero tiene como ídolo, ¿sí? Es servidor de un ídolo y del demonio que está detrás de ese ídolo. Entonces está entrando a dimensiones de tinieblas, ¿sí? Entonces, tú no puedes, hermano, estar entrando, ¿verdad?, a dimensiones de tinieblas, pero también a dimensiones de Dios, no. No podía así, Sansón estar diciendo, ¿verdad?, creo en Dios y Dios me guarda y Dios esto, sí. Se estuvo engañando, hermano, porque estaba ya cayendo y jugando con el pecado de la mentira, ¿sí? Entonces dice, Dios se apartó de él, ¿sí? Entonces, ¿tenía ya un conocimiento de Dios? Pues sí. Entonces, tú quizá, hermano, te invitaron a la limpia, que te invitaron al brujo hechicero y tienes un conocimiento de Dios, pero Dios ya se apartó de ti. ¿Sí me explicó? Porque estás jugando con el pecado. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, muchos van a quedar en esas dimensiones de tinieblas, ¿verdad? Atrapados, ¿sí?
Entonces, obviamente, ¿verdad? Que esta gente va a necesitar, pues, liberación. Fíjate bien lo que nos dice Isaías 57, 11. Está hablando aquí de infidelidad con Dios, ¿sí? Cuando alguien está jugando con el pecado de la mentira como Sansón, con el pecado de la brujería, hechicería, ¿verdad? Pues está siendo infiel, ¿sí? A Dios. Aquel en el cual habías creído o has creído, ¿no? Dice Isaías 57, 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? Que Dios permanecía en silencio. El silencio de Dios, ¿verdad? Era precisamente para que hubiera arrepentimiento. O sea, si algo que Dios tiene es paciencia, ¿sí? Pero obviamente que por cuanto no había temor reverente de Dios, pues la gente dijeron, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces quedaron atrapados, ¿verdad? En la fe mentirosa. Quedaron atrapados en la fe pervertida, en la fe sustentada en la mentira, en la fe torcida, en la fe distorsionada. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque quizá nosotros, hermano, el creyente estando en Cristo, esté falseando, esté mintiendo y esté penetrando dimensiones en las cuales no debe de penetrar y quizá, hermano, como el caso de Sansón, el Señor se haya apartado de muchos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.